Retomando un poco entonces el ejercicio 3.3. No sé cuánto se acuerdan, pero teníamos este esquema de proceso, ¿sí? De un tanque A a un tanque B, bombeábamos un fluido a través de una bomba, teníamos una línea de descarga de 8 pulgadas, habíamos dicho que de la succión no teníamos datos, entonces ¿qué hacíamos con esta fricción? La despreciamos. Bien, la despreciamos. No necesariamente tenemos 100% de seguridad de que eso sea una buena decisión, pero generalmente estas líneas están diseñadas para tener baja fricción, así que no debería perjudicarnos tanto en el cálculo. De todas maneras, estamos despreciando pura y exclusivamente porque no tenemos los datos. Si tuviéramos los datos, podríamos calcular. Entonces, nos pedían calcular cuál es el caudal que circulaba cuando tenía un fluido que era gasoil. Y yo no tenía el largo de esta línea, ¿sí? Por lo tanto, con el dato de cuánto fluido circulaba cuando el fluido era nafta, que era 170 metros cúbicos hora, pudimos estimar cuál era la longitud equivalente de toda esta línea de descarga. Eso hicimos la clase pasada. Ahora vamos a ir, y nos terminó dando que el caudal que circulaba era menor, al caudal de gasoil era menor al caudal de nafta, ¿sí? Porque el gasoil era mucho más viscoso. Entonces la curva se nos desplazaba para la izquierda, ¿sí? Y nos quedaba un caudal de unos 150 metros cúbicos hora contra los 170 de nafta. Entonces ahora vamos a ir al ítem B, ¿sí? Que nos dice, ¿cuál es la variación porcentual requerida en la velocidad de rotación si se quiere aumentar el caudal de nafta el caudal de nafta a 200 metros cúbicos hora? Bien, entonces, lo primero, nosotros teníamos esta curva de la bomba, ¿sí? Y tenemos esta curva de mi sistema. Si yo quiero que circulen 200 metros cúbicos hora de nafta, ¿cuál es la altura que necesito que levante mi bomba? Aproximadamente. Un poco menor. 109, más o menos. ¿Cómo? 109, puede ser. Está ahí 110, 109. Pero si levanta 109, 110, fíjate que el caudal es 170 y yo quiero 200. Entonces, ¿cuál sería la 120, altura que necesito? 120, 130, por ahí. Exacto, o Más sea, o sería menos. más o menos este punto, ¿no? Si yo leo 200 en mi curva del sistema, ¿sí? Mi HDIS, más o menos me da 129 metros, ¿sí? Con esta bomba así como está, ¿yo puedo llegar a 129 metros? No. Bien, entonces, ¿qué cosas puedo hacer para lograr llegar a esos 200 metros cúbicos hora? ¿Qué les parece? ¿Qué opciones tengo? Aumentar las RPM o el diámetro del impulsor. Bien, eso es en cuanto a la bomba en sí. Ok. ¿Alguna otra cosa que pueda hacerla en mi sistema? ¿Elegir otra bomba es una posibilidad? Ok, bueno, elegir otra bomba, sí, pero siempre estamos trabajando sobre la bomba ahí, ¿no? ¿Alguna otra cosa que se les pueda ocurrir que pueda hacerle al sistema que no sea la bomba? O sea, supongamos que, bueno, no quiero cambiar la bomba, no tengo variador de frecuencia, estoy en el impulsor máximo, no puedo aumentarlo. ¿Qué otra opción se les ocurre? Podría cambiar la altura, pero dado que son tanques, supongo que están fijos. Ok, sí, si tuviera la posibilidad remota de cambiar las alturas, ¿y cómo tendría que cambiar la altura? Tendrías que disminuir la altura del tanque B. O, ¿Mover la bomba también puede ser? No, no. no, disminuir el B Aumentar el A. o aumentar el A. Bien. ¿Qué otra cosa? Obviamente eso es muy poco factible poder hacerlo, ¿no? En este caso que hay mucha diferencia, tal vez si la diferencia es más baja con los niveles se pueda solventar, pero para diferencias muy bajas, ¿sí? Porque siempre que yo modifico los niveles estoy
cambiando la capacidad operativa que tiene ese tanque. En general, aumentarlo no puedo, porque ya está como al límite, y bajarlo, bueno, en este caso no ayudaría, ¿no? Pero si en algún caso necesitaría bajarlo, me pasa lo mismo, me va a complicar el AMPA de la bomba y voy a tener poco, ¿cómo se llama? Poco margen, volumen disponible. Entonces, en general los niveles están medio fijos. Bueno, ni hablar que si la idea es levantar un tanque, es casi imposible levantar un tanque de estos, pensando en un tanque API, un tanque grande, como los que vimos en las fotos del 1.10. Si fuera un recipiente, por ahí sería un poco más factible, un recipiente más chico, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa? No sé si puedes hacerle algo al sistema de cañerías, porque es lo único que falta, hacer algo para modificar el H de fricción, ¿Qué podría pero ser no ese sé si algo? es viable, no sé, Cañerías reducir la en cantidad de... paralelo. Cañerías en paralelo puede llegar a ser una opción. ¿Cañerías en paralelo, cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que haría? Estoy pensando. Planteemos todas las opciones, ¿no? Después charlamos si son viables, no son viables. ¿Podrías elegir otro tipo de cañerías, por ejemplo, tubo liso? Eso ya no es muy viable. Pero ¿qué podría hacer con la cañería en vez de elegir otra rugosidad? Que aparte la rugosidad en sí no me va a cambiar mucho, tal vez. Podrías Ya cambiar el Otro diámetro. diámetro. Otro diámetro. ¿Qué tendría que hacer con el diámetro para bajar la fricción? Aumentarlo. Aumentar el diámetro. ¿Y cómo puedo ver si vale la pena o no aumentar el diámetro en vez de cambiar la bomba, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué cosas tendría que comparar? costos. Ok, costos, pero digo, desde un punto de vista hidráulico. ¿Cuánto baja la altura de fricción? No sé. Claro, ¿y qué peso tiene la altura de fricción? Si gran parte de la altura que yo tengo que levantar está metida por un tema de elevación y en realidad la fricción ya es baja, no me va a servir cambiar el diámetro, ¿no? Ahora, en cambio, si tengo un término de fricción alto, entonces tal vez sí me sirva. Otra cosa es ver si reduciendo esa fricción puedo llegar a mover los 200 metros cúbicos hora, porque fíjense que si yo los 200, bueno, los tiro acá, no hay mucha diferencia de altura en la bomba, o sea que en sí, si yo pudiera bajar estos desde 129 a unos 110 más o menos que tiene esta bomba, solo moviendo la fricción, sería viable, si no, no, ¿sí? Son cosas que uno tiene que analizar cuando ve qué puedo hacerle al sistema, ¿no? Ven, fíjense que tienen 50 metros, bueno, esto era de gasoil, peor, no. De nafta teníamos, a ver si está calculado el de nafta. Ah, bueno, pero igual solamente, bueno, sí, qué boludo. Son casi 50 metros de fricción, ¿sí? Así que si yo aumento el diámetro, puede ser que reduzca 25, 30 metros la fricción aumentando lo suficiente el diámetro. ¿Se ve a dónde apunto? Si esto fuera 20, bueno, ya no llego. Bien, y lo que falta es que alguien dijo el tema de poner una cañería en paralelo en vez de cambiar esa cañería existente. ¿Eso qué beneficio me daría? ¿Qué pasa con la fricción si pongo otra línea en paralelo? Bueno, ¿cuál sería la idea? ¿Cuánto tiene que pasar por cada línea para que me sirva? Puede ser que al dividir los caudales ya la altura de fricción que tiene cada rama sería menor. Ujú. Claro, yo necesito 200 metros cúbicos hora, ¿no? Entonces, si pongo otra línea en paralelo, yo podría mandar 100 y 100. O sea que a esta de 8 pulgadas, en vez de 170, le mando 100. Habría que ver cuánto se reduce la fricción con ese cambio y si me alcanza esta bomba. Bien. Y si en vez de poner una bomba nueva o cambiar la velocidad o el diámetro impulsor, quiero agregar una bomba, ¿cómo les parece que lo tendríamos que poner?
en serie con lo que ya tenés? Bueno, hay dos opciones acá. Este es bastante tramposo. Generalmente cuando yo quiero más altura, ¿sí? Tiendo a poner bombas en serie. Y si lo que quiero es más caudal, pongo en paralelo. Acá no me alcanza la altura de la bomba, pero no porque haya cambiado una resistencia del sistema, sino porque yo lo que quiero es aumentar el caudal. Entonces, habría que analizarlo por cómo es la bomba, pero podría ser que me sirva poner las bombas en paralelo, ¿sí? Porque la idea es la misma. Cuando la pongo en paralelo, cada bomba va a tener menos caudal. Entonces, al tener menos caudal, levanta más altura. En este caso particular, como estamos ya en el Shatov, cosa rarísima, ¿sí? Que no tiene mucho sentido a nivel operativo, poner las bombas en paralelo y reducir el caudal no me cambia la altura. Entonces no me va a servir. Pero si estuviera trabajando en un lugar más razonable, por ejemplo acá, ¿sí? Entonces poner las bombas en paralelo, fíjense que me aumenta la altura. Entonces cuidado cuando, porque seguramente va a tocar en algún parcial, tener que agregar una bomba, ya sea en serie o en paralelo, y siempre se acuerdan de, si quiero más altura, las pongo en serie. Ok, pero no descarten el paralelo porque depende el si quiero más altura, depende de si quiero más altura porque cambió una presión, cambió una altura, una elevación me refiero, etcétera, o si en realidad estoy aumentando el caudal. ¿Se ve la diferencia? Porque muchas veces van directo por el serie y en realidad el paralelo funcionaba porque al reducir el caudal a la mitad por cada bomba les daba la altura. Profe, tengo una pregunta. Sí. Recién discutimos que disminuir el diámetro ayudaba a disminuir la fricción, ¿no? Aumentar el diámetro. Disminuir te va a dar más Aumentar el- fricción. Por eso es porque aumentar el diámetro en sí mejora o porque se reduce la velocidad. Es que están de la mano, ¿no? Si tengo menos velocidad voy a tener menos fricción. Por eso, o sea, si bien el diámetro hace que aumente el Reynolds, el global disminuye por la velocidad, sería así. Es que si vos tenés menos velocidad el Reynolds te va a bajar. Creo que estás viendo por ahí las fórmulas por separado y no estás viendo el global, ¿no? Si vos tenés menos velocidad tenés que tener menos Reynolds. Ok, sí, El creo que ruido va más entendí. lento, o sea, no tiene que bajar. Perfecto, dale, gracias. De nada. Bien, ¿alguna duda con esto que les haya quedado de todo lo que hablamos? Yo tengo una duda. ¿Podrías volver con el diagrama a mostrar qué pasa qué pasaría como el análisis cuando pondrías en paralelo? ¿Con este diagrama decís? Ay, O perdón, sea, se cortó como, justo. ¿Con este diagrama? sí, ¿se escucha? Sí, sí, pero se te escucha como medio cortado. Sí. ¿Qué pasa con el paralelo? Exacto, sí. No lo expliqué igual, el gráfico paralelo cómo queda. Ah, ok. ¿Qué fue lo que te dio duda en particular? Ah, no, como que entendí que sí que habías como dicho para dónde se iba a correr cada cosa y eso no lo había entendido. Pero si lo No, vas no, a no, explicar. no. No vamos a hacer paralelo hoy, pero digamos lo que Ah, yo ok. mencioné, que por ahí es lo que te confundió, es que mirando solo la curva de la bomba, si yo estuviera trabajando en un rango normal de una bomba, que no es este caso, si estuviera trabajando, por ejemplo, no sé, en 300 metros cúbicos hora, que seguramente sea un caudal más cercano al BEP de esta bomba, cuando yo pongo dos bombas en paralelo, al reducir el caudal aproximadamente a la mitad en cada bomba, esto me va a pasar a 150. Entonces la altura que yo tenía en 300 disponible de ese HDs que me daba la bomba, que era de un poco menos de 100, de golpe pasa a 110. Entonces lo que quería decir con eso es que, aunque nosotros digamos normalmente que si quiero más altura, lo que hago es poner una bomba en serie, cuando yo pongo la bomba en paralelo, automáticamente aumento la altura desarrollada de la bomba por reducirle el caudal. Menos en este caso particular, que si comparo mi punto operativo con la mitad del caudal, suponete si pusiera una bomba en paralelo, no cambia porque estamos en esta zona plana. ¿Sí? Perfecto. Sí, ahora sí, gracias. Ahora, ¿qué pasaría con el gráfico? Es que yo tengo esta curva y tendría que hacer la curva paralelo.
¿sí? Y ahí cortaría en otro lado. Entonces, si esta misma curva la hago en paralelo y la pongo acá, si tuviera dos, esto sería si tuviera dos caños de 8 iguales, ¿no? Que no sería el caso probablemente, no agregaría otro caño de 8. Pero me quedaría como por acá y entonces el caudal que me circula es mayor, ¿no? Cuando corte el paralelo, esta en paralelo con sí misma, si pongo un caño del mismo tamaño, con la altura de la bomba. Pero bueno, eso no importa ahora, lo vamos a ver ya. Vamos a hacer un montón de gráficos serie paralelo con bombas. Bien, entonces, en particular lo que me pide el ejercicio es aumentar la velocidad, ¿no? Pero fíjense todas las opciones que tenemos diferentes para poder modificar este sistema y llegar al caudal que queremos. Es muy común que nosotros les preguntemos en los parciales, o les pidamos, mejor dicho, que hagan un cambio para lograr una nueva condición operativa. Tienen que tener en cuenta todo este tipo de cosas que estuvimos hablando hoy. Y por favor distinguir, cuando decimos cambios en el sistema, estamos hablando cambios en la parte física del sistema, ¿sí? O cambio una cañería o agrego una cañería en paralelo, cambio la bomba, agrego una bomba en serie en paralelo, etc. Cambiar presión, nivel, operativos, esos no son cambios que nosotros, cuando nosotros les pedimos cambios en el sistema, porque son cambios de proceso, ¿sí? Siempre pensando que no voy a elevar un tanque, que es algo bastante poco práctico. Entonces, cuando pedimos que hagan cambios en el sistema, nos referimos a eso, no a que digan cambio el caudal, cambio la presión, cambio la temperatura, cambio el nivel, porque eso, bueno, están cambiando el proceso directamente. Bien, esto es un poco lo que hablamos antes, ¿sí? Si alguno no lo entendió, lo volvemos a repetir. Lo que nos está preguntando la diapositiva es cuál es la altura que necesito para bombear los 200 metros cúbicos de nafta. Y esa altura vendría a ser este punto, ¿no? Cuando yo cruzo los 200 metros cúbicos con mi curva, que recuerden que esta curva HDIS lo que está representando es la fricción en la cañería más el delta H de elevación. Entonces, la altura que yo necesito es aproximadamente estos 129 metros. Entonces, si yo necesito esta altura, ¿no? ¿Por dónde necesito que cruce esta curva? ¿Qué tengo que hacer con esta curva? Subirla. Claro, la tengo que elevar, ¿no? O sea, yo necesito que esta curva, de alguna manera, haga algo así. Y eso es lo que voy a lograr en este caso en particular, aumentando las RPM de la bomba. Podría ser también aumentando el diámetro de impulsor, si tengo un impulsor que me dé. Bien, algo importante y que suele ser un error muy común es que nosotros decimos, bueno, yo quiero aumentar el caudal de 170 a 200. Entonces agarran la ley de afinidad así como está, ¿sí? La relación de velocidades con la relación de caudales, reemplazan y dicen N2 tiene que ser 1,18 de N1. Eso está mal, porque las leyes de afinidad, que ya vieron en la teórica, sí, pero que principalmente vamos a usar estas dos, estas leyes aplican para la curva de la bomba. ¿Y qué significa esto? Yo voy a transformar, si esta es mi curva, supónganse que yo me paro en un punto, que sea este, ¿sí? Y este punto tiene un caudal 1 y una altura 1. Cuando yo aplique la ley de afinidad, yo no voy a transformar solamente el caudal, voy a transformar caudal y altura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumente la velocidad, el caudal me va a aumentar. A ver si puedo. Esto no va a funcionar. El caudal me va a aumentar, ¿sí? Pero la altura que yo... perdón, hice la altura. El caudal me va a aumentar, ahora sí, para allá. Pero la altura también me va a aumentar, porque fíjense cómo es la ley.
el caudal 2 es N2 sobre N1 por el caudal 1, ¿no? N2 sobre N1 es mayor a 0. Y la altura 2 es altura 1 por N2 sobre N1 al cuadrado. Por lo tanto, yo no es que me muevo así con mi punto, sino que me muevo en diagonal. Mi nuevo punto operativo de esa bomba va a estar, supónganse, acá. Q2 y H de 2. Entonces, en realidad lo que yo hago con las leyes es ir transformando esta curva y obtener una nueva curva, ¿no? Pero esa nueva curva que yo obtengo no necesariamente va a cortar en el lugar que yo quiero a mi sistema. ¿Se ve la diferencia? Yo las leyes se las aplico a la curva de la bomba. Obtengo una nueva curva. Y esa curva tiene que cortar en cierto punto a mi sistema, pero son cosas por separado. Entonces, yo no puedo aplicar la ley directamente a mi sistema, porque el cambio que yo quiero hacer de caudal es en mi sistema, pero ese cambio me da un cambio de altura, a su vez, que necesito. No es solo cambio de caudal. Entonces, yo lo que tengo que hacer es aplicar las leyes a mi curva de la bomba, obtener mi nueva curva, y esa curva igualarla a mi curva de sistema. Y con eso voy a poder obtener cuál es la diferencia de velocidad, el incremento de velocidad que necesito. ¿Qué sería esto? O sea, esto no es correcto, ¿sí? Porque están aplicando una sola parte de la ley y la están aplicando incorrectamente, porque yo lo que quiero no es solo aumentar el caudal a 200, sino también aumentar la altura a cierto valor. Entonces, lo que yo tengo que hacer es agarrar la curva de la bomba, aplicarle estas leyes de afinidad, ¿sí? Reemplazar, dejando el N2 sobre N1 como incógnita, obtengo una nueva curva, que fíjense que el término cuadrático queda independiente, o sea que la pendiente en la parte cuadrática no cambiaría. En este caso en particular tenemos este término lineal, si no directamente diríamos que la pendiente no cambia. Y lo que sí me cambia es el punto de Shatov. Entonces, ahora que yo ya tengo esta HD nueva en función de N2 sobre N1, la igualo, la meto en el balance, digamos, y la igualo a mi sistema. Esto es lo que decíamos el otro día, que por ahí acá le encuentran un poco más de sentido, a el HDs igual HDs. ¿Sí? Porque este es mi sistema y esta es la bomba. Si tuviera otro tipo de sistema con paralelos, etc., nada, es lo mismo, ¿no? En el sistema que yo tengo que obtener un nuevo caudal, le meto la expresión nueva de la curva de la bomba que va a depender de los diámetros de impulsor o bien de las velocidades. Es indistinto, no es que hace falta dividir de alguna forma en HDs y HDs. Pero esto es, bueno, una manera para empezar a entenderlo un poco mejor. Entonces, esta HDs en mi sistema, lo único que tengo es el delta de elevación y la fricción. Pero ahora la fricción, en vez de ser para 170, va a ser para 200. Esa es la única diferencia. Pero si tengo el caudal y tengo la geometría, porque ya tenía el largo, no tengo ninguna incógnita, ¿sí? Esto lo puedo calcular. Entonces, la única incógnita que me va a quedar a mí va a ser el N2 sobre N1. Cuando haga el balance y despeje, me termina dando que tengo que aumentar un 8,8% la velocidad. ¿Se entiende cuál es el criterio? ¿Cómo se calcula esto? ¿Y por qué está mal si yo hubiera hecho directamente esto? Que fíjense que me da bastante distinto, ¿no? ¿Alguien tiene dudas sobre cuál es el procedimiento? Hay algo en el chat, pero no lo estoy pudiendo abrir. No sé, Nati, si estás ahí, si vos ves el chat. No vi nada. No me salió nada en el chat, Flor. A mí me aparece un 1, pero no me lo abre. Debe ser por los mensajes de antes que Bueno. no te habrán salido. Bueno, eso desde un punto de vista de velocidad, esto simplemente, seguro que Fernando ya se los dijo, pero para repasar, estas son curvas de bomba. Normalmente el proveedor les va a dar esto cuando busquen para el TPI, les va a dar una curva de este estilo y van a tener curvas de HDs para distintos diámetros de impulsor.
De igual manera, cuando ustedes piden, porque en general en los catálogos no está, pero uno lo podría pedir, el proveedor me arma curvas para distintas velocidades. Estas curvas son las de eficiencia, este es el punto de mayor eficiencia, y yo tengo que buscar, trabajar cerca del punto de mayor eficiencia. Por norma creo que era menos 20%, más 20%, una cosa así, desde este punto, para estar cerca del rango óptimo operativo de esa bomba. Cuando me muevo muy para la izquierda o muy para la derecha, la bomba tiene mayor desgaste, mayor vibración. Y en particular para la izquierda estoy en la parte más plana, hay como menos sensibilidad, y tengo más riesgo de irme para el punto de Shatov. También hay que tener en cuenta que... Sí, Una pregunta. ¿Menos más 20% de qué? ¿De eficiencia? no, ¿O desde de el BEP, caudal? en caudal. Ok. Después, igual chequéenlo bien en la norma porque no me acuerdo bien de memoria los números, pero me parece que era más menos 20. Otra Una cosa que... pregunta, Sí, ¿cómo se determina el punto de máxima eficiencia de la bomba? Y es un dato, además, es un dato ese que nos dan, digamos, el caudal para el cual la eficiencia es máxima, te lo da el realmente. proveedor, te lo da el proveedor. La verdad que no sé bien cómo es el detalle experimental de cómo llega, Ah, ok, ok. pero el proveedor te lo tiene que informar siempre. O sea, te lo Sí. informa de esta manera, y las curvas de eficiencia siempre están en la curva, pero digo, en las curvas generales de HDs. Si no llegaran a estar, en algún lado te tiene que decir cuál es el BEP, porque eso es un parámetro que todo el mundo tiene que revisar. Y esa, no entiendo bien el esquema que está ahí. Ahí tenés las curvas de muchas bombas, digamos, Ujú. las que están en negro más fuerte, esas son las curvas para distintas bombas. Esto sería para diferentes, es un mismo tipo de bomba con diferentes diámetros de impulsor. Con diferentes, y las curvas de negrita más suave, que son bombas ISO rendimiento. Estas son Sí. curvas ISO rendimiento. Entonces, ponele que vos tenés esta curva de la bomba, ¿no? Cuando es caudal 318. Ahí me apareció esto. Bueno, entonces suponete que tu caudal operativo es 100 metros cúbicos, ¿sí? Y entonces la altura que va a levantar tu bomba es algo así como 52. Y la eficiencia que tiene tu bomba es algo así como 70,5%. Si estás acá, va a estar entre 70,5 y 73. Si estás acá, va a estar entre 73 y 75, y así sucesivamente. Ok. Te las pueden poner así, las curvas, que es lo más común, y si no, a veces tenés una curva común, digamos, una parábola recta, no sé cómo decirle, pero común, digamos, en el esquema, sin ser de esta forma. ¿Sí? Pero así es lo que se ve. Y esta eficiencia, digamos, lo que se traduce es cuál es la relación entre la potencia hidráulica, que es la que vos necesitas, y la potencia de eje que va a requerir tu bomba, ¿no? Entonces con esto terminas definiendo el motor, en cierta forma. ¿Cuál es la O potencia sea, real? eso es, digamos, o sea, ahí hay una parte que se iría en fricción. O sea, eso es lo Claro. que estaría contemplando ese rendimiento ahí. Sí, ese rendimiento tiene que ver con cuánta energía pierde tu bomba por fricción en la bomba, que nosotros es algo que En la no propia bomba. consideramos. Claro. Viste, nosotros solo calculamos la fricción en los tramos rectos, accesorios, etcétera, pero no nos metemos con el equipo. Bueno, Claro. esa relación para saber realmente cuánta energía les tenés que dar a ese eje, te la hace esta eficiencia. Claro, o sea, yo podría hacer un balance en donde tengo el término de potencia total de la bomba por su rendimiento. O sea, no, que es distinto que lo que sería un HDS, por ejemplo. Claro, el HDS, H por ρ por G, te termina dando cuál es la presión, digamos, que levanta la bomba, pero una presión, o sea, desde el punto de vista hidráulico, ¿no? Una cosa es la energía que recibe el fluido y otra cosa es la energía que le tenés que dar vos a la bomba para que el fluido reciba esa energía. Entonces, Mecánico. claro, exacto. Entonces, vos calculás, vos la altura que le pones acá, el HDS, es el que vos necesitás en tu sistema. Sí. Y después, con esta eficiencia, lo que vos calculás es, bueno, desde mi potencia hidráulica, ¿cuál es la potencia de eje que necesito? Entonces, por Claro, ejemplo, ok. si O vos sea, tuvieras una eficiencia... HDS sería H eje por rendimiento.
HDs no es HDG, porque con HDs vos vas a calcular tu potencia hidráulica y después si eso lo dividís por el rendimiento obtenés la potencia de eje. Ok. ¿Sí? O sea, HDs tiene que ver con la hidráulica, no con la potencia real. ¿Sí? Está bien, está bien. ¿Y cómo se convertiría, digamos, HD sobre rendimiento en la potencia real? Claro, bueno, HDs por rógeno por G y Y caudal. caudal por delta Caudal P. por, claro, caudal por delta P. Entonces, HD es por ρ por G por caudal, bueno, para que te dé las unidades, eso lo dividís por la eficiencia y ahí te da la potencia de eje. Si vos solo Ok, gracias. calculás, o sea, la altura HD la pasás a potencia, eso es potencia hidráulica, no potencia de eje. Ahora lo vamos a ver igual en otro ítem. Ok, ok. ¿Alguna otra duda? Gracias. No, bueno. Bueno, obviamente que aparte de esta curva les tienen que dar la curva de Ampar, ¿no? Tienen que estar las dos curvas. Y también generalmente hay una curva de potencia para directamente leer la potencia de eje sin hacer esta conversión que estábamos hablando recién. Bueno, entonces, agarran las leyes de afinidad, las meten en la curva de HDs, obtienen una nueva curva que depende de la relación de velocidad de rotación. Y eso, metiéndolo adentro del balance de energía, terminan pudiendo despejar cuál es ese incremento que necesitan en velocidad. Entonces, bueno, acá podrían directamente con este nuevo valor meterlo y obtener la nueva curva de la bomba. Fíjense que la altura de Shatov pasó de 110 a 130. ¿Sí? Entonces, ahora, como ya habíamos visto, sí, ahora está un poquito más extendida esta curva, no es que cambió el punto en el que nos cruzamos. Mi misma curva del sistema, porque yo no toqué nada del sistema, ¿sí? No toqué la cañería, no toqué el fluido, no toqué los tanques, la cruzo con la nueva curva de la bomba y obtengo mi nuevo punto operativo, que es 200 metros cúbicos hora, el punto que quería, y aproximadamente 129 metros. Bien, entonces, veamos algunas preguntas de esto. ¿Qué efecto tiene sobre la curva de la bomba aumentar la velocidad de rotación? Bueno, esto ya lo discutimos antes. Principalmente el efecto que vamos a ver es en la altura de Shatov, ¿sí? Que va a aumentar considerablemente. En este caso en particular tienen una leve variación, ¿sí? Un leve aumento de este término lineal, pero normalmente este término no lo van a tener. Y entonces la única variación que van a ver en cuanto a la curva geométrica es la altura de Shatov y la pendiente quedaría igual. Si la curva hubiera sido la típica, bueno, esto es lo que dijimos recién, ¿qué caudal de gasoil circulará con la bomba operando a N2? ¿Qué caudal de gasoil circula? ¿Cuál era la pregunta de vuelta? ¿Cuál es el caudal que circula de gasoil, o sea, no de nafta, con la nueva bomba? Mejor dicho, con la nueva velocidad de rotación. Aproximadamente 170, 165. Es la intersección entre la curva del sistema con la nueva curva de la bomba. Bien, o sea, esta era mi curva de gasoil, intersecto con la nueva curva, y sí, más o menos los 170 de antes que tenía de nafta con esta curva. ¿Sí? ¿Alguien no entendió esto? Bien, ¿se le ocurre cómo podría estimar gráficamente la velocidad de rotación necesaria para que circulen 200 metros cúbicos hora de gasoil? O sea, si yo ahora esta curva la extiendo, ¿no? Porque no llega a 200, pero si la extiendo y llego a los 200, ¿sí? Primero, ¿cuál es más o menos la altura que tendría que levantar? O sea, si esta curva se extiende. Con la misma deducción que hicimos antes, ¿sí? En 200 para el gasoil, aproximadamente 150 metros. Y se les ocurre, teniendo en cuenta esto que vimos de cómo se modifica la bomba,
¿qué es lo que tengo que modificar para más o menos obtener cuál es la velocidad en este punto? Una aproximación, ¿no? Puede ser con la altura de Shatov. Bien, porque vimos que principalmente lo que se va a modificar es el tema de la altura de Shatov. Entonces, esta curva más o menos debería andar como por acá. ¿Sí? Y entonces podría ver cuál es la relación entre esta altura de Shatov y esta altura de Shatov. No es el punto, o sea, en este caso es medio feo, ¿no? Pero en este caso es porque estoy muy cerca de acá, ¿no? Entonces la altura de Shatov va a ser casi 150, pero si estuviera operando más acá, sería lo mismo. Como la pendiente no cambia, yo puedo mantener la pendiente y subir la curva hasta poder cruzar al punto que yo quiero de mi sistema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estamos despreciando el término lineal, ¿no? Al hacer esto. Pero ya vimos que estas curvas están hechas a escala y mucha diferencia de pendiente no tienen tampoco, por ese término lineal. ¿Sí? O sea, yo gráficamente siempre voy a poder tirar una curva manteniendo esta pendiente, tal que me cruce en este punto que yo quiero. Y con eso después viendo la relación de alturas de Shatov y sabiendo que la altura de Shatov se va a modificar de esta manera, en esta relación podría obtener cuál es ese incremento extra que necesitaría de velocidad. Bien, y esto es lo que hablábamos recién sobre la potencia, ¿no? La potencia hidráulica, sí que sería como la potencia que recibe mi fluido, la que necesito que reciba mi fluido, es igual al caudal por el delta P, y a su vez el delta P es HDs por ρ por G. Esta potencia es, de nuevo, hidráulica. Yo con esta potencia no puedo decir, si me dio, por ejemplo, para la nafta, velocidad 1 me dio 33 kilowatts. Bueno, entonces elijo un motor de 35 kilowatts. No. Primero tengo que a esta potencia aplicarle el rendimiento, que para bombas centrífugas suele ser bastante bajo el rendimiento. No sería raro que tengan un rendimiento de 70%, 65%. Así que esta potencia crece bastante. Entonces, esto lo divido por mi rendimiento y ahí obtengo mi potencia de eje, o muchas veces lo van a ver como BHP, que lo deben haber visto así en la teórica. Y a su vez, a esa potencia de eje debería aplicarle el rendimiento eléctrico para saber cuál es la potencia eléctrica que gasto en mi motor. Lo que pasa es que ese rendimiento suele ser muy alto, del orden del 95%, 98%, siempre y cuando el motor sea un motor eficiente, ¿no? Si es un motor medio viejo que no tiene buena eficiencia, por ahí es peor. Pero más o menos en general hoy en día andan esos valores, entonces no suele ser tanto ahí el cambio de potencia, pero sí de este punto a la potencia de eje. Bien, y viendo simplemente la potencia hidráulica, ¿no? Más allá de que sabemos que tiene que estar afectada por un rendimiento y que ese rendimiento cambia a medida que me muevo en la curva, porque eso lo vimos acá. Cuanto yo me muevo de mi punto de mayor eficiencia, tanto para la izquierda como para la derecha, el rendimiento empieza a bajar. Entonces, si yo tengo que tener cuidado cuando cambio el punto operativo de la bomba, porque no solo se me modifica la altura, sino que se me modifica el AMPA y se me modifica el rendimiento. Bien, y viendo esta tabla, ¿puedo cambiar la velocidad de N1 a N2 sin verificar si el motor me da? No, ¿Por qué? supongo, capaz me equivoco. Capaz tiene una limitación el motor. Claro, y lo importante es ver que pasamos de 33 kilowatts a N1 con nafta a 46 kilowatts. ¿Sí? Entonces, si yo tenía un motor de 40, no me dio. No puedo aumentar la velocidad hasta este punto. ¿Sí? Generalmente cuando uno compra una bomba, por ejemplo, si yo tengo una bomba de este estilo, ¿no? Y yo compro este impulsor, bueno, lo más probable es que el proveedor me dé un motor para este impulsor. Entonces, si yo quiero cambiar el impulsor después, me aseguro que el motor me va a dar, porque si no, no es negocio, si tengo que cambiar el motor. ¿Sí? Entonces, siempre se toman márgenes respecto a los motores para dar cierta flexibilidad operativa.
Bien, ¿alguna duda? Bueno, si no quedan más dudas, vamos a arrancar con el ejercicio 3.4. Nati, ahí te paso el host. Voy a frenar este.